Cordial saludo para todos, yo soy Daniela Cuellar, médica de bienestar universitario de la Universidad Autónoma de Manizales y el día de hoy estoy haciendo este video porque creé un nuevo documento con preguntas frecuentes sobre el COVID-19, precisamente pensando en las personas que no son del sector salud y que tienen bastantes dudas al respecto. El documento también va a estar, lo pueden encontrar luego en los canales de la Universidad Autónoma y decidí hacer este video para que la explicación fuera un poco más dinámica. La información que yo voy a darles aquí está basada en lo que he leído y estudiado de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud y Protección Social y de un curso virtual llamado Abordaje del COVID-19 ofertado por Telesalud Universidad de Caldas con el apoyo del Grupo GRAM, de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, de la Gobernación de Caldas, entre otros. Este video es con fines netamente informativos. Voy a apoyarme en el computador porque pues es bastante información y no quiero que nada se me olvide. La primera pregunta entonces dice: la enfermedad COVID-19 tiene unos síntomas específicos, solo con los síntomas se puede confirmar el diagnóstico de COVID-19. Frente al tema de los síntomas hay que tener varias cosas claras. Lo que se conoce de la enfermedad nos muestra que después de que una persona se contagia o entra en contacto con ese virus y se contagia, pueden pasar hasta 14 días, en algunos pocos casos incluso más, antes de que esa persona empiece a presentar síntomas. A ese periodo que transcurre entre el momento en que me infecto y adquiero ese virus y el momento en que presento síntomas se le llama periodo de incubación. Y básicamente la mayoría de la gente va a empezar a presentar síntomas más o menos entre el cuarto y el sexto día después de haberse contagiado. Ojo, porque es distinto tener la infección, haberme contagiado, a presentar síntomas, o sea, cuando ya me siento enfermo. Lo que se estima es que alrededor del 80% de las personas o no van a presentar ningún síntoma o van a presentar síntomas de leves a moderados. Más o menos se estima que el 15% de las personas van a presentar una enfermedad más severa que va a requerir seguramente algún apoyo dentro del hospital, por ejemplo el uso de oxígeno, y un 5% más o menos ya va a presentar estados críticos que van a requerir estar en el hospital, pero con medidas más avanzadas, por ejemplo estar en una UCI, que quiere decir unidad de cuidados intensivos. Y entonces, ¿hay síntomas específicos para saber con certeza si tengo COVID-19? No, no los hay. La COVID-19 es una enfermedad en la cual podemos ver distintos tipos de síntomas, pero nunca podrá comprobarse o confirmarse el diagnóstico únicamente viendo los síntomas. Claro que puede sospecharse, pero realmente para confirmarse para eso están las pruebas diagnósticas, y cuando ya la persona tiene una enfermedad más severa habrá que apoyarse en otras cosas como los exámenes de laboratorio y las imágenes tipo radiografía, tomografía, entre otros. La segunda pregunta dice: ¿cuáles son los síntomas leves a moderados y cuáles son los signos de alarma y qué debo hacer si presento esos signos de alarma? Entre los síntomas leves a moderados en pacientes con COVID-19 encontramos, por ejemplo, la tos, la fiebre, la dificultad para respirar, los dolores musculares, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, entre otros. Algunos pocos pacientes han incluso presentado vómito y diarrea. Cada persona reacciona diferente a las enfermedades y la COVID-19 no es la excepción. Puede que usted se infecte y no presente ningún síntoma, puede que se infecte y presente algunos de los que ya le acabo de mencionar, o puede que los presente todos. Básicamente dependerá de cada organismo. Recuerde además que al menos en nuestro país y hasta la fecha, olvidé decir que tanto el documento como el video fueron grabados el 25 de marzo del 2020, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque dependiendo de cómo evolucione la enfermedad y cómo vaya sucediendo las cosas, los criterios y la información que yo les estoy dando o alguna parte de esa información puede variar. Entonces es importante tener esto en cuenta. Como les venía diciendo, al menos en nuestro país y hasta la fecha, no basta únicamente con tener este tipo de síntomas para uno sospechar el diagnóstico de COVID-19. Hasta el momento también se está requiriendo el nexo epidemiológico, esto quiere decir el antecedente de haber viajado a un país o a un área con circulación activa del virus, o haber estado en contacto o haber tenido un contacto estrecho con una persona ya diagnosticada o que le estén sospechando seriamente esta enfermedad. Como les digo, esto puede variar más adelante. Bueno, ahora para pensar que una persona está presentando una enfermedad más severa, tenemos que tener en cuenta los signos de alarma. Cada enfermedad particular tiene unos signos de alarma, y cuando hablamos de infecciones respiratorias que incluyen la causada por el virus, pues que en este momento está en furor, tenemos unos signos de alarma pues específicos. Básicamente son
si estamos respirando más rápido de lo normal, si estamos presentando fiebre de difícil control por 2 días o más, si cuando respiramos el pecho nos suena o tenemos una dificultad muy marcada para respirar, si presentamos convulsiones, si tenemos somnolencia o algún tipo de estado alterado de conciencia, o si presentamos un decaimiento marcado o un deterioro del estado general de forma muy rápida. Nuevamente les digo, cada persona reacciona distinta, puede que usted presente en algún momento uno, dos o todos estos signos de alarma, pero con la presencia de un solo signo de alarma es suficiente para consultar. Normalmente, cuando uno le da los signos de alarma a los pacientes, les pide que si presentan uno solo, acudan rápidamente a urgencias. Pero como en este caso estamos frente a una emergencia sanitaria y es muy importante que solo lo urgente esté realmente en urgencias, si usted de pronto tiene dudas, si usted dice no, es que no sé si esto se aplica o no aplica, es mejor que llame a las líneas que ya les hemos dicho a nivel nacional y en el caso de Manizales la 123. Si usted no tiene dudas, si usted está seguro que eso que está presentando o está presentando su familiar o su pareja es muy grave, entonces lo ideal es que consulte inmediatamente a un sitio de urgencias. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿todos nos vamos a enfermar? Sin duda nos estamos enfrentando a una enfermedad muy contagiosa y mientras no haya vacuna es muy probable que la gran mayoría de la población se infecte o nos infectemos. Muchos, como les dije, serán asintomáticos, esto ya vimos que quiere decir que no van a presentar síntomas, otros presentarán síntomas leves a moderados y hay una fracción que va a presentar síntomas más severos o críticos y va a necesitar pues, el apoyo en un hospital. Entonces, acá radica la importancia de por qué se está haciendo tanto énfasis en el aislamiento, en el distanciamiento social, en las cuarentenas, porque lo que no debe pasar, lo que no puede pasar es que nos enfermemos todos o la mayoría al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el porcentaje de la gente que va a tener que estar en un hospital, a pesar de que es más bajo, pues también va ligado a la cifra de enfermos que haya en un determinado momento. Es decir, ya vimos que el porcentaje de personas con una enfermedad que pueden presentar enfermedad severa es alrededor del 15%, que de un modo u otro van a necesitar estar en el hospital para recibir apoyo. Y que además un 5% sí o sí va a requerir apoyo más avanzado, por ejemplo en una UCI. Si sumamos esos porcentajes, eso nos da 20%. Y ese 20%, pues esa cantidad de personas que representen ese 20% va a ser proporcional al número total de enfermos en un momento determinado. Entonces, vamos a poner un ejemplo más práctico para que nos quede más claro. Manizales tiene aproximadamente 450.000 habitantes. Vamos a tomar únicamente, ni siquiera el 20% que acabamos de mencionar, sino solo el 5% de personas que probablemente estarán en estado crítico y necesitarán una UCI. Si ustedes, digamos que de Manizales se enferman 10.000 personas, vamos a poner solo 10.000, que es un poco más del 2% de la población nuestra. Si le sacamos el 5% de personas críticas a esos 10.000, nos va a dar un total de 500 personas. Y eso está muy, pero muy lejos de lo que pueden albergar nuestros hospitales. En nuestros hospitales no llegamos ni siquiera a las 200 camas de UCI y ahí es donde radica el problema. Además, tienen que tener en cuenta que parte de esas camas ya están ocupadas y además vamos a recibir pacientes críticos de otros municipios que no tienen cómo sortear esta situación, vamos a recibir pacientes críticos por otro tipo de enfermedades que de todas maneras van a seguir llegando, y si a eso le sumamos además los pacientes que van a tener que ir al hospital, ese otro 15% que hablábamos, que van a tener que ir así no necesiten una UCI, pues eso nos va a dar muchísima gente. ¿Entienden cuál es la importancia y las dimensiones de este problema y por qué se habla tanto de evitar el colapso en los sistemas de salud? Y miren que el ejercicio lo hicimos únicamente como con el 2% de nuestra población. Lo que puede pasar de ahí para arriba es alarmante. Bueno, por eso, al menos mientras no haya una vacuna, tenemos que evitar enfermarnos todos al tiempo o, por decirlo de alguna manera, irnos enfermando como en tandas para que el sistema de salud pueda dar abasto, pueda sortear esta situación tan compleja. Y algo más que tenemos que tener en cuenta es que, claro, hemos mencionado grupos de riesgo, si las personas de edad más avanzada, las personas que ya tengan enfermedades graves de base, pero eso no quiere decir que si yo soy joven y estoy sano, no me pueda complicar. También me puedo complicar y puedo necesitar una de esas camas que van a estar tan escasas como acabamos de ver. La cuarta pregunta dice, ¿hay algo que se pueda hacer o tomar para mejorar las defensas y evitar el contagio? Lo que uno puede hacer para procurar estar sano y tener un sistema inmunológico fuerte y saludable, básicamente es tener hábitos de vida saludable. ¿Como cuáles? Como comer bien y tener una dieta balanceada y muy rica en frutas y verduras, hacer ejercicio, procurar un buen descanso, mantener bajos niveles de estrés,
También para prevenir están las medidas que ya hemos mencionado y que ya conocen, pero realmente no existe ningún medicamento, ninguna terapia homeopática, ninguna fórmula mágica, ningún suplemento vitamínico, ninguna sustancia natural o naturista que se haya demostrado que prevenga el contagio o sirva para prevenir el contagio del COVID-19. Por eso es muy importante que no se automediquen y que no se dejen engañar. La siguiente pregunta dice: ¿qué recomendaciones o medidas debo tener en cuenta si estoy en otras ciudades diferentes a Manizales? Las mismas. Independientemente de la ciudad en la que usted se encuentre, las medidas de prevención son iguales, ya hemos mencionado varias: el lavado de manos frecuente y correcto, el uso de alcohol glicerinado si no tengo agua y jabón a la mano, ventilar bien los espacios, limpiarlos, no saludar de beso ni de mano, no tocarme la cara, todas estas cosas, evitar los cambios bruscos de temperatura, si tengo síntomas respiratorios usar el tapabocas, seguir las indicaciones de cuarentena, de autoaislamiento, de distanciamiento social, etcétera, todo lo que ya conocemos. Asimismo, usted tiene que estar pendiente de las directrices tanto locales como nacionales que se van emitiendo por los entes gubernamentales para que esté pues muy atento y pueda seguir esas indicaciones. Es muy importante también, que ya lo hemos recalcado, obtener la información de fuentes oficiales y evitar divulgar y compartir información que a veces nos llega por redes sociales y que no estamos seguros si es verdad o no. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿dónde puedo ver cuántos infectados hay en mi país, en mi departamento o en mi municipio? Existen varias páginas para hacer este seguimiento. Acá en el documento les vamos a dejar los links de algunas. Ustedes pueden buscar esta información, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud, en la página del Ministerio de Salud y Protección Social, y también, no sé si conocen o han visto, si no lo han hecho, busquen también en Google o acá en el link que les vamos a dejar en el documento. Existen unos mapas donde uno puede ver como todos los países del mundo y en tiempo real van actualizando cuántos casos hay en cada uno. La siguiente pregunta dice: ¿ya existe tratamiento médico para la COVID-19? ¿Ya hay vacuna? Actualmente el tratamiento que se les da a los pacientes que tienen COVID-19 es para manejar sus síntomas, más no para curar la enfermedad. La enfermedad se autorresuelve solita al cabo de unos días. Hay que seguir, si a usted en algún momento lo diagnostican con COVID-19, pues los médicos y ese equipo que lo va a atender le va a dar unas recomendaciones que usted debe seguir muy juicioso. Claro que hay investigaciones en curso sobre medicamentos, sobre vacunas, sobre todo esto, pero debemos esperar los resultados. No se extrañe si en los siguientes días o ya le han llegado mensajes donde mencionan medicamentos con dosis y todo. Absténgase, por favor, sobre todo si usted no está en el sector salud, de leer esta información y de compartirla y de creerla, porque de pronto usted empieza a comprar estos medicamentos o empezamos a divulgar esta información y la gente empieza a comprar esto y a consumirlo sin control, y los medicamentos son muy delicados, todos tienen efectos adversos, perdón, y todos pueden tener unas complicaciones muy serias si se toman de manera inadecuada. Entonces, por favor, no divulguemos este tipo de información. Bueno, vacuna tampoco hay, 25 de marzo del 2020, en este momento no la hay, tenemos que seguir esperando esos resultados de esas investigaciones. Y la última pregunta dice: ¿hasta cuándo van a ir las medidas y qué pasa cuando acabe la cuarentena en nuestro país? Básicamente esta pregunta no la puedo responder yo y no la puede responder nadie, va a depender de la situación, cómo esté esa situación en ese momento en el país, cuántos infectados haya, cuál es el estado del sistema de salud. Básicamente lo que tenemos que hacer es esperar, y lo que podemos hacer todos es comprometernos y seguir muy juiciosos esas indicaciones que ya se nos han dado y se nos están dando, porque de eso dependerá básicamente el curso que tome la enfermedad en nuestro país. Y ya para terminar, queremos recordarles la importancia que tiene que usted sepa cuál es su EPS, que usted haya realizado o realice la portabilidad de los servicios de su EPS cuando usted está en una ciudad diferente a su ciudad de residencia, dónde atienden urgencias en su EPS, cuáles son las líneas de atención y cómo puedo averiguar esto. Los invitamos a que ingresen a la página web de su propia EPS y empiecen a mirar y explorar ahí en esas páginas, porque muchas veces ahí está toda esta información. También es importante que tengan en cuenta las líneas y canales específicos para la atención de sospecha de coronavirus, que también ya les hemos mencionado en Manizales el 123, y hay una página muy interesante que es www.coronavirustelesalud.com, donde se presta telemedicina y teleorientación y tienen diferentes servicios. Todas estas líneas y estos canales son gratuitos y funcionan las 24 horas, entonces los invitamos a que estén muy informados. Muchísimas gracias y hasta pronto.